This call is now being recorded. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Queríamos, bueno, ahora para continuar con la segunda parte de la clase que corresponde a las regulaciones y normas aplicables a productos médicos. Ahora vamos con la parte de ensayos propiamente dicho, porque la clase anterior se refería más que nada a lo que eran los requisitos que tenían que cumplir en nuestro país, ya sean distribuidores e importadores que se comportaban de una manera, fabricantes e importadores, que se comportaba eso de una manera, y distribuidores, que era el otro tipo de forma de comercializar, que tenía otras normativas, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a adentrar directamente en lo que tiene que cumplir el producto médico, o sea, vamos ya al objeto de interés de lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a presentar acá. A ver si se ve ahí. Bueno, ahí se debería estar viendo. Perfecto. Bien, bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son las normativas y regulaciones que son aplicables a productos médicos activos en Argentina. Ya vamos a adentrarnos un poco en lo que quiere decir cada una de las definiciones. Igual el concepto de producto médico activo es el que está mencionado en la ley 26.906, que es el régimen de verificación y trazabilidad de productos médicos activos en uso. Tengan en cuenta, es importante que se entienda la diferencia de producto médico activo, que es el que utiliza energía eléctrica para su funcionamiento. La definición explícita la van a poder encontrar en la normativa, que ya lo hemos referido en clases anteriores, pero que quede bastante claro que hay dos instancias en el producto médico. O sea, ya hemos pensado en cómo se llegó a ese producto médico, bueno, ahora tenemos que pensar en que ese producto tiene una vida útil. O sea, tiene dos momentos. Antes de que se largue al mercado, y cuando se larga al mercado, comienza a correr su vida útil. Entonces, va a haber normativas distintas según el momento de ese ciclo de vida donde estemos dentro del producto, analizando, digamos, el ciclo de vida del producto. Así que vamos a ir con la primera parte. Fíjense, a ver acá. Para que entendamos un poco cómo es el mecanismo y ese ciclo de vida del que estábamos hablando, tenemos esta curva. Hay dos momentos, y ADMAT está presente en todas estas etapas del producto médico, desde que se diseña, es decir, en todas estas etapas que se conocen como de pre-comercialización, que es, por ejemplo, la definición de los requisitos que queremos que cumpla ese producto, o sea, los requisitos técnicos, para qué finalidades que se busca utilizar ese producto. En la etapa de diseño, propiamente dicha, donde se analizan todos los materiales, las propuestas de diseño electrónico, mecánicas, de software, y por ende las normas que deben cumplir para diseño, la fabricación de ese producto, ya sea desde su prototipado hasta su forma final. Fíjense que después ese producto en una cadena de producción llegará al embalado y al etiquetado. El rotulado o etiquetado es también tan importante como el producto en sí, de hecho forman parte del mismo producto, y el manual también forma parte del producto, así que eso es algo a tenerlo en cuenta. Después pasa por una etapa de distribución y propiamente llegar a la institución donde se va a utilizar, o a la empresa o a la clínica donde se va a utilizar, ya sea público o privado, y ahí se hará la instalación. Una vez instalado se hará la capacitación al usuario, tanto para la operación como para el uso, digamos, de forma segura del producto. Se deberán hacer tareas de mantenimiento, que serán preventivas, que serán definidas por el fabricante, o de calibración, dependiendo del producto. Se va a calibrar cuando se requiera que algún parámetro específico, ya sea de energía entregada o algún parámetro que se mida, como por ejemplo una señal, tenga que permanecer dentro de ciertos rangos numéricos aceptables para que se pueda decir que el equipo funciona correctamente. Y finalmente, cuando esté llegando justamente, valga la redundancia, al final de la vida útil, se hará la retirada o la baja.
la retirada del mercado o la baja del equipo del sistema o de la institución donde se estaba utilizando. Como se fijan, después de la instalación hasta la baja, esas son, es una etapa de post-comercialización, ¿bien? Que es lo que se conoce como servicio postventa. Entonces tenemos una serie de normas y regulaciones que son aplicables. Las exigencias que tienen que cumplir en la precomercialización ya las habíamos visto anteriormente, que son las que en nuestro país las dicta ANMAT. Igual, fíjense que acá está nombrado SGC, la ISO 13485, que es en la que se basa la decisión 3266 de ANMAT, que es de buenas prácticas de fabricación. De hecho, si las pueden conseguir, que andan por ahí los textos en internet, la 13485 es la base inspiradora de la 3266, entonces como en nuestro país sería desproporcionado exigirle a un fabricante que certifique la norma ISO 13485, sí es exigible que trabaje con los principios de ella, y es lo que hace a través de la disposición 3266. La norma ISO 13485 está basada a su vez en la norma ISO 9001, que se trata de sistemas de gestión de calidad, solo que esa norma de sistema de gestión de calidad es a niveles documentales, de procedimientos y documentales, donde se establecen requisitos que quieren satisfacer las necesidades del cliente y nada más, aunque parezca superficial, bastante complejo de sostenerlo en el tiempo también, dependiendo del grado de complejidad del sistema de gestión de calidad. Y la ISO 13485 ya es específica de un sistema de gestión de calidad para fabricantes de productos médicos. Entonces tienen requisitos adicionales. Bien, es bastante importante saber lo que hay. Hay juegos de normas ISO que son variaciones de la 9001 aplicadas a distintas áreas. La 13485 es para fabricantes de productos médicos. Entonces, esa se aplica, esos principios se aplican a través de las BPF, o también las empresas que internacionalmente venden sus productos, como por ejemplo Tecne, que vende respiradores, que estuvo muy en boca de todos ahora con este tema de la pandemia, pueden tener, y si ellos tienen con qué sostener la certificación y las auditorías necesarias, pueden tener un sistema de 13485 certificado en su institución, porque piensen que en otros países que tal vez son de más alta vigilancia que Argentina, después está bueno que busquen cuáles son los países considerados de alta vigilancia por ANMAT. En esos países la 13485 es exigible, igual las que siguen después. Por ejemplo, la 14791, que es, está mal acá el número, es 971, habla sobre la gestión de riesgo en un proceso, en los procesos de la institución, de la empresa. Entonces, hay una norma específica para hacer el tratamiento de gestión de riesgo. También de la usabilidad del producto, que es la, como viene acá, la 62366, o el software, porque el software también tiene su validación para poder decir que realmente un diagnóstico hecho con software es correcto. Bien, la 14971 es gestión de riesgos para fabricantes, eso ténganlo en cuenta. Y la 62366, que es muy utilizable, habla de la usabilidad del producto, y la usabilidad es una característica del producto que está asociada directamente con la efectividad, la eficiencia y, digamos, el rápido aprendizaje que el operario puede hacer de ese producto. Sí, esas son tres características bastante importantes que se refieren a la usabilidad, y toman la usabilidad como una filosofía de desarrollo de producto en la cual el fabricante es el responsable de que el usuario use correctamente, y que ante reportes de fallas de uso, problemas de uso, genere los mecanismos suficientes para poder corregirlo, lo cual es bastante como evolucionado como concepto. Bien. Respecto al ciclo de vida del software, eso es muy importante, sobre todo piensen ahora en casi productos que hacen el diagnóstico mediante un algoritmo importante de software, entonces en eso tienen bastante significancia. Bien, bueno, perdón. Bueno, antes de que nos adentremos, vamos a un poco lo que vimos respecto a las normas, que acá tengo problemitas de volumen con lo que estoy viendo. Bueno, las normas en general, que tienen una serie de ensayos, las normas que estamos por ver ahora, tienen ensayos, y esos ensayos tienen como objetivo el siguiente, que es
verificar que el producto médico cumpla con ciertos requisitos, ¿sí? Esas son palabras clave. Requisitos que van a ser de seguridad y requisitos que también se van a llamar de funcionamiento esencial, que hacen que un producto médico sea ese producto médico y no otro. Y básicamente lo que hacen esos requisitos que están en diferentes apartados de la norma es fijar cuáles son las condiciones mínimas que tiene que cumplir un producto médico para poder ser llamado producto médico de una cierta clase. Y obviamente, como hay riesgo, el riesgo ustedes saben que no se puede, sino que se trata de mitigar o disminuir lo máximo posible a un nivel que sea aceptable para que tenga seguridad no solo para el paciente, sino también para el operador. Entonces, esa suma de riesgos que se analizan están los que ven a continuación. Riesgos asociados a la entrega de energía, riesgos biológicos, que eso lo estuvieron viendo bastantes, riesgos también con el ambiente, o sea, no solo se considera el riesgo que produce al ambiente el producto mientras está funcionando, sino también en el momento en que se desecha, o sea, cuando culmina su vida útil, ya sea por el uso de baterías o demás, lo que puede resultar de una salida incorrecta de energía o de una sustancia de ese producto, entonces ese riesgo también se debe mitigar. Los riesgos asociados al uso mismo, que puede ser que por ejemplo, se entregue una terapia inadecuada al paciente o que sea un diagnóstico inadecuado. Se analiza cuál es la interfase del usuario, si es apropiada o no, inadecuada o no, o es muy compleja para el operario o para el usuario. Y algún riesgo también proveniente de una falla funcional, del mantenimiento propio, del envejecimiento del equipo. Todos esos riesgos o factores están asociados. Entonces, fíjense que básicamente la tecnología ha aumentado claramente, como lo venimos repitiendo a lo largo de toda la materia, en complejidad, pero también se ha aumentado considerablemente cuáles son los requisitos de seguridad que se necesitan, o los requisitos de seguridad que un cliente desea al momento de elegir un producto. Porque lo que se trata es de manejar esos riesgos para mitigarlos y hacerlos los mínimos posibles. Hoy se piden una cierta cantidad de mecanismos de seguridad y esos mecanismos están normalizados, o sea que no es que se queda al libre albedrío del fabricante o de un distribuidor o de un importador, sino que ya hay requisitos exigibles. Y de hecho forma parte de nuestro know-how como ingenieros biomédicos al momento de ser DT de una empresa, asesorar en la cantidad de normas adecuadas que tiene que cumplir ese producto para que se pueda comercializar. No es que uno se puede comunicar con proveedores de ensayo que vamos a ver más adelante y ellos pueden asesorarnos un poco, pero la realidad es que el conocimiento lo tiene que tener uno mismo, porque la empresa puede ofrecerles hacer una serie de ensayos que no sea la correcta o de una versión vieja de la norma. Eso también es muy importante a la hora de elegir hacerlos. Si bien no se puede asegurar un riesgo nulo del equipo, eso está bastante claro, pero bueno, hay una manera de acercarse bastante hacia un nivel de seguridad adecuado con un usuario instruido lo suficiente en la tecnología, y lo que uno tiene que definir es el cómo lo instruye. Pero fíjense que los principales motivos de accidentes en los hospitales siguen siendo equipos en mal estado, cableados defectuosos, eso es muy común, sobre todo en los equipos que tienen el cable de alimentación desconectable, como interlock, que es el cable de alimentación de grado médico, no es el cable de alimentación de computadora, el típico interlock de PC, pero se suele hacer un intercambio sin ningún inconveniente, y ya vamos a ver que eso tiene un efecto bastante complicado en el momento de medir corrientes de fuga. Corrientes de fuga en los equipos, que las corrientes de fuga son corrientes no funcionales y no deseables que se dan naturalmente porque ningún sistema es perfectamente aislado. Entonces, estos problemas eléctricos resultan ser la segunda causa de incendio en los hospitales, y en mayor medida, sobre todo por la violación de las buenas normas de utilización. Si no han podido tener la oportunidad de verlo, lo van a ver seguramente, de ver adaptaciones a través de zapatillas o de bases de tomas múltiples que se llaman a los fines de los ensayos, o instalaciones que no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad. Por ese motivo es que en esta cadena de inconvenientes que podrían existir, nosotros tenemos que trabajar de mitigar los riesgos en todos los actores involucrados, y eso implica no solo nosotros como personal de mantenimiento del equipamiento médico o la gestión asociada a la compra, sino que el enfermero, el médico, el personal de limpieza que está cerca, y hasta el mismo paciente, si es que el equipo está permanentemente conectado en el paciente, tengan las medidas de seguridad suficientes para que disminuyamos, digamos, esos riesgos. Y para eso tendremos que trabajar sobre los errores humanos que pueden darse,
que la calidad de onda de la atención de alimentación sea la adecuada, que eso también es algo habitual que pasa en nuestra provincia y que hay que poder, o sea, hay que tenerlo en cuenta como una posible causa de falla. No hay que descartarlo asumiendo que el suministro eléctrico es de buena calidad, sino que uno como ingeniero tiene que dudar de todos los aspectos de la cadena de alimentación del equipo si encontramos un problema. Puede haber falla en los mismos conductores, prolongadores que no debería haber, o si los hay, no tengan tierra, y muchos de los equipos funcionan con una buena puesta a tierra, una buena tierra funcional al momento de hacer la operación del equipo. Se puede perder la aislación de los conductores con el tiempo, eso es natural, suele pasar, o puede haber acoplamiento electromagnético, que eso lo vieron en instrumentación biomédica, que también puede suceder, ¿bien? Que son algunas de las causas que podemos encontrar. Entonces, en estos aparatos electromédicos, que es lo que les decía hace un rato, puede suceder que encuentren aparatos electromédicos, productos médicos, equipos médicos, aparatos médicos. Los conceptos son similares, son equivalentes, pero tienen que quedarse con que cuando encuentren esa definición, habla de todos los productos que están utilizados para el diagnóstico, para el tratamiento, para la recuperación o rehabilitación de los pacientes, y en nuestro caso, como son electromédicos, usan una fuente de energía eléctrica para entregarnos una energía o tomar una señal de nuestro cuerpo para poder hacer un diagnóstico, ¿bien? Entonces, todos esos aparatos que tengan una fuente de alimentación son los que van a ser objeto de interés en esta parte. Como definición se las dejo acá, la pueden tomar a esta. Es un equipo eléctrico que tiene una parte aplicable, bien, estos conceptos son importantes, que transfiere, o ya sea aplicable o que transfiere energía a o desde el paciente, es decir, o entrega energía probablemente para hacer un tratamiento, o toma energía del cuerpo, la detecta para hacer un diagnóstico, ¿bien? Y lo que hace es la transfiere, si la toma desde el paciente, la transfiere al equipo, o al revés, la toma desde el equipo y la transfiere al paciente. Y se proporciona con no más de una conexión a una red de alimentación particular, ¿bien? Una sola fuente de tensión de alimentación, y está previsto por su fabricante para utilizarse, como les dije recién, en diagnóstico, en tratamiento, monitoreo, o para la compensación o alivio de una lesión, daño o discapacidad. Eso incluye el aparato electromédico como un todo, los accesorios que estén indicados por el fabricante, que son necesarios para que el equipo funcione normalmente como ese producto había sido pensado para ser utilizado. Entonces, un equipo electromédico, aparato electromédico, incluye requisitos de seguridad y requisitos de funcionamiento esencial. Y para eso tiene que cumplir condiciones mínimas, lo que implica que en su diseño, fabricación y todo el proceso que vimos del ciclo de vida, se analizaron los riesgos y se mantuvieron lo mínimo posible, en lo más bajo posible, ¿sí? Es lo mínimo que se podía tener de riesgo para cada uno de los parámetros donde se identificó un riesgo. Que ALARA quiere decir eso, as low as reasonably achievable, que es alcanzable. Mi inglés no es bueno, pero se entiende el concepto, se los dejo ahí. Tanto para el paciente como para el operador. Las normas que se aplican para los productos médicos, como ya les explicó el ingeniero Olivera, se pueden encontrar de la siguiente manera. Hay normas generales, normas particulares y normas colaterales. Bien. ¿Qué importa de esto? Una norma particular va por encima del requisito que de una norma colateral. Y una norma particular también va por encima, digamos, de un requisito que da una norma general. ¿Qué es lo que quiere decir eso? La norma particular se utiliza siempre en conjunto con la norma general, pero tiene prioridad. Es decir, lo que diga la norma particular es mandatorio sobre lo que diga la general. La norma general 60601.1 tiene requisitos generales de seguridad y eficacia de productos médicos, de productos electromédicos. Pero una norma particular, por ejemplo la IEC 60601.2.4, que es para cardiodefibriladores, si en un punto tiene un requisito que es diferente a lo que dice la norma general, el requisito de esa particular es mandatorio, porque eso hace que ese equipo sea un cardiodefibrilador y no sea solo un equipo electromédico. Bien, la norma colateral, en cambio, como ven ahí, fíjense la numeración, sigue manteniendo la raíz 60601, el 1 lo sigue teniendo,
porque lo que hace es extender o limitar algún alcance de la norma general. No es superior lo que manda, por eso no cambia ese número. Y básicamente es aplicable ya sea a un grupo o a una característica común de todos los equipos electromédicos. Por ejemplo, compatibilidad electromagnética. Es una norma colateral, pero que se aplica asociada a la norma general. ¿Bien? Sin embargo, no es mandatoria si hubiese un requisito particular. Pero fíjense que compatibilidad electromagnética es una colateral porque cambia una característica que es común para todos los productos electromédicos o casi todos los productos electromédicos, ¿sí? Por eso es que se llama colateral y no particular. Veamos acá ejemplos. Justo estábamos teniendo recién, estos son ejemplos de normas colaterales. Fíjense, la 60601.1 son sistemas electromédicos, ahí da definiciones, compatibilidad electromagnética es la 2, para radiología, o sea, cómo se comporta respecto a los rayos X es la 3, el software es la 4, la usabilidad que vimos antes, o sea, ese apartado, la 60601.1.6, usa la otra norma internacional que nombramos anteriormente, que es 62366, si no me acuerdo mal, que es la de usabilidad. La 8 es sistemas de alarmas, es cómo manejarnos para todos los productos médicos respecto a las alarmas. La 9, fíjense que es el diseño con conciencia ambiental, que eso no se tenía en cuenta antes y ahora sí. La 10, controladores fisiológicos de lazo cerrado, que eso va a ser para un tipo de equipos particulares. Y ahora veamos ejemplos de normas particulares. Por ejemplo, acá les muestro dos columnas, que es la 4220 y la 60601. 4220 IRAM es lo que el Organismo Argentino de Normalización tiene como nomenclador de su normativa, pero fíjense que es el equivalente punto a punto de las normas internacionales 60601. Ahora los hago reflexionar respecto a ustedes si fuesen un ente normalizador o un ente fabricante de productos médicos. Si ustedes quieren fabricar, utilizarían la norma 60601. ¿Por qué? ¿Por qué no lo harían con la 4220? Porque la frecuencia de actualización de la norma 4220 es mucho más lenta de lo que el mercado internacional necesita. Y si ustedes hacen certificar su equipo con una norma nacional, probablemente no puedan ir a vender en otro país. Entonces, dependiendo de la visión que tiene su empresa como fabricante, ustedes tienen que elegir cuál es la norma, asesorar, digamos, en su tarea de dirección técnica, cuál es la norma que deberían certificar. Y lo racional sería que utilicen una norma que les abra el campo de venta. Si generan un producto que es lo suficientemente bueno para el mercado, como producto médico en sí, les conviene tenerlo certificado para poder venderlo en otro país. Además de que tengan la versión última de la norma ensayada, lo que les dé bastante más lapso temporal de duración del certificado de ensayo que le hayan hecho al producto médico. Entonces, fíjense normas particulares, como la que nombré hace un rato, era la de desfibriladores, después está la de ventiladores pulmonares para uso médico, la 212, para sistemas de anestesia, aparatos de hemodiálisis, incubadoras, y así. Hay una por cada familia de producto o tipo de producto. Bien, la norma 60601 pasó hace bastante poco a una tercera edición, que es lo que suele pasar en las normas internacionales, y esta tercera edición cambia bastante la filosofía de la norma, porque anteriormente, lo mismo que pasó con la 9001, lo mismo que pasa con la 17025, están cambiando toda una filosofía basada en la gestión de riesgo. Y cambian cosas como los requisitos del manual de calidad, ya no es exigible por per se, sino que lo exigible es que tu gestión del proceso esté basada en gestión de riesgo. Y habla de un archivo de gestión de riesgo. Y en la nueva versión de la norma habla de tomar la 14971 como base. No especifica valores aceptables de riesgo, porque sería algo ilógico, entonces toma el criterio como ALARP, que el anterior, en vez de la última que es achievable, acá es posible. Es la única diferencia, pero sí dice que tenés que demostrar recientemente que tenés una gestión de riesgo que toma todos los riesgos habidos por haber en el proceso, ya sea desde la elección de tus materiales, de la fabricación y demás, pero que vos haces las acciones correspondientes para que sean lo más bajo posible esos riesgos. Y siempre con un plan de contingencia.
La gestión de riesgo básicamente se ve de esta manera. Esto es un cuadro ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta si lo quieren hacer. Fíjense que hay diferentes etapas. Primero hay que analizar qué riesgos están contenidos en nuestro proceso, o sea, cuál es el uso previsto, equipo o del el producto, e identificar las características relacionadas con la seguridad de ese producto médico para lo que están tratando de diseñar. Identificar el peligro y estimarlos de alguna manera. Una vez que hace eso, que se lleva a una matriz que se llama de evaluación de riesgo, trata de controlar. Entonces se harán análisis de todas las opciones que permitan controlar ese riesgo, se implementan esas medidas basadas en el control de riesgo, se evalúa el riesgo residual de haber controlado ese riesgo, se analiza el riesgo-beneficio, los resultantes, qué tan efectivo ha sido el análisis y qué no ha sido, a ver si se puede hacer un poco más profundo, se evalúa la aceptabilidad del riesgo residual, para saber si con esas medidas que se trataron de contener esos riesgos, minimizar, han sido efectivos o no, y si lo que queda es aceptable, porque recuerden que ustedes tienen requisitos mínimos, no es que se puede eliminar del todo, pero si se contiene, se hace un informe de riesgo, si es que todo va bien, si no se vuelve a alguna de las etapas anteriores, y se hace el informe de producción y postproducción. Eso básicamente es la gestión de riesgo. Esa filosofía lo que trata de armar es, para cada riesgo identificado, armar una matriz, en donde en esa matriz se analiza la frecuencia de ese daño y la severidad en caso de que ocurra. Entonces, por cada uno de los riesgos identificados se analiza qué tan probable es que pase. Por ejemplo, un riesgo sería que el proveedor de la placa madre del equipo del producto médico no se puede importar esa placa, como por favor, que de hecho si tenían una buena gestión de riesgo y era poco probable, una pandemia hace que sea casi seguro que ocurra, entonces cambia totalmente el valor de criticidad de ese riesgo. ¿Qué pasa si la placa madre no la puede importar? El daño, la severidad de ese daño es máxima porque no puedo producir. Entonces eso me da 5 por 5, me da 25, que entra en un valor crítico. Eso sería si yo hiciese el análisis inicial. Entonces, para poder controlar eso, yo debería tomar una medida para mitigarlo. ¿Qué puedo hacer? Tener más de un proveedor, tener un proveedor nacional, tener una alternativa, producirlo en este país. O sea, se podrían haber hecho muchas cosas antes, quizás algunas eran alcanzables y otras no, pero bueno, de esa manera se toman absolutamente todos los riesgos. Riesgos de que nos quedemos sin empaques, riesgos de que se trabe una máquina, riesgos de que se enferme el personal, todos los riesgos. El proceso se analiza completo, desde todos los aspectos. Bueno, cuando nos referimos a seguridad y eficacia del producto médico, eso está basado en las normas que se ven acá a continuación, pero tenemos que quedarnos con dos conceptos importantes, la 60601 por un lado y la 62353 por el otro. Recordando esta gráfica que vimos al inicio de precomercialización y postcomercialización, la 60601 se aplica en la parte de precomercialización, y la 62353, que se llama ensayos recurrentes y ensayos después de la reparación del equipo médico o electromédico, es justamente para postcomercialización. Entonces esa es la gran diferencia que vamos a tener en cuanto a la normativa. Todas las normas ISO tienen en sí guías para los fabricantes y para poder estandarizar los procesos, y también usan algunos textos regulatorios de países de alta vigilancia para poder generar esas normas. Bien, en estos dos momentos tenemos dos conceptos importantes, que las normas son diferentes según el momento de vida útil del ciclo de vida de ese producto médico, y las 4220, que las nombramos acá, desde acá la vamos a desterrar en el lenguaje que vamos a utilizar, porque, como les dije, no se actualiza lo suficientemente rápido, por ende vamos a trabajar con las normas IEC tanto para 60601 como para 62353. La 60601 hará lo que se llamarán ensayos de tipo, y la 62353 ensayos recurrentes. Les dejo acá una diapositiva que habla sobre cuáles son las abreviaturas utilizadas. Las abreviaturas utilizadas tanto en una como en la otra de las normas que acabo de nombrar se basan en la de la 60601, ¿sí? Pero se utilizan algunas como esta, DUT, que es el dispositivo bajo prueba porque es Device Under Test,
Bueno, fíjense, estos les van a servir para entender los diferentes diagramas que vamos a ver más adelante. Además, clasifica, como vimos anteriormente, esto es muy importante tenerlo bien claro, los productos médicos en una serie de categorías basadas en diferentes requisitos o aspectos del producto. De acuerdo al tipo de protección contra el choque eléctrico, pueden ser alimentados por fuente interna, o sea, por una batería o por una carga de batería, un sistemita de pack de baterías, o alimentados por una fuente externa. Y ahí se clasifican en clase 1, cuyo símbolo es el que está acá, clase 2, que es el que está acá. Después, respecto al grado de protección contra el choque eléctrico, las partes aplicables pueden ser tipo B, que son las que ven acá, tipo BF o tipo CF, que tienen los diferentes símbolos como ven ahí. Cuando tienen esas dos T, que se ven ahí dibujadas entre los tres símbolos de abajo para las partes aplicables, es porque están protegidas contra una descarga de desfibrilador. Después se pueden clasificar de acuerdo al nivel de protección contra el ingreso perjudicial de agua de partículas, y esto se hace de acuerdo a la norma IS 60529, y eso lo que le da es un número IP. El número IP está compuesto por un número y un N1, N2. N1 es el nivel de protección ante partículas y el N2 el nivel de protección ante el agua. Después está el grado de protección que proporciona la envoltura de ese equipo y los materiales eléctricos que estén utilizados en ese equipo al ingreso de materiales sólidos, agua y partes del cuerpo, ¿bien? Y también se hace con un código IP, pero ese código IP se ve representado de esta manera. Código IP y la primera cifra va de 0 a 6, la segunda cifra va de 0 a 8, después tienen dos letras adicionales. Es una tabla bastante compleja que en realidad es a los fines de que conozcan, pero se puede consultar la tabla de la norma en el caso en que ustedes necesiten conseguir un dispositivo que tenga un grado de protección adicional o especial de acuerdo al uso que le vayan a dar al equipo. Bien, fíjense acá el código IP que está formado por dos letras, se lo dejo para que lo puedan leer. Por un lado establece la protección de las personas contra el contacto, contra la cercanía de las partes bajo tensión. Después, por otro lado, la protección del equipo, como dice acá, para la penetración de cuerpos sólidos. Y el segundo dígito, que es lo que está puesto en el último cuadro, es la protección del equipo dentro de la envoltura o chasis contra el efecto nocivo del agua. Entonces, con todo eso está compuesto el número. Después les puedo dar unos ejemplos si quieren para poder identificarlo. Siguiendo con esa clasificación, porque aún no termina ahí, o sea, si ustedes tienen que dar la clase a un producto médico, tienen que comentar todas estas cosas, clase 1, 2, tipo de parte aplicable, grado de protección, también hay que decir si es aceptable, qué tipo de método de esterilización es aceptable. Si es esto, gamma u otro, eso se dice, se especifica. Después también se especifica si es idóneo o no para el uso en un ambiente rico en oxígeno, y el grado de seguridad ante la presencia de una mezcla de gas anestésico, que puede ser no adecuado, o puede ser adecuado con aire, o puede ser adecuado para uso con oxígeno o con óxido nitroso. Esa es la categoría AP o APG, que se conoce con estos símbolos que están ahí puestos en la diapositiva. Un equipo clase 1, porque hasta acá no hemos adentrado en nada de esto, es un equipo que ante el choque eléctrico está protegido no solo por una aislación básica, sino que adicionalmente tiene todas las partes metálicas que podrían ser accesibles para que no se vuelvan activas, están conectadas a un conductor de puesta a tierra de protección. Conductor de puesta a tierra de protección, que es un terminal, como se ven ahí. Fíjense que acá todas las partes metálicas que podrían volverse conductoras accesibles están conectadas a través de ese cable que está marcado con una flecha a un pernito ahí, que sale justo por detrás, ahí donde dice partes conductoras accesibles. Es ese terminal que está atrás, que está conectando todas las partes metálicas de ese equipo. Esta es la parte de atrás de un electrobisturí, y además hay una conexión eficaz entre el borne de tierra de protección del receptáculo para el toma corrientes, para el cable de alimentación, perdón, el borne de tierra de protección de ese receptáculo,
para el cable de alimentación tiene una conexión efectiva a la parte de conductoras accesibles porque está conectado a su vez por el terminal de puesta a tierra de protección. Eso es un clase 1. Entonces en esta imagen que se ve acá, a ver si yo puedo usar el puntero. Este, que es el terminal de puesta a tierra de protección, está conectado recientemente a esto, y como ven acá todas las partes metálicas también conectadas, y este tornillo y este tornillo, si es que son partes conductoras accesibles, o sea, partes metálicas accesibles, porque yo puedo tocarlas con las manos cuando estoy utilizando el equipo, o el paciente puede tocarlo, o quedar conectado a eso, están eficientemente conectadas a esta parte. Entonces, ¿qué hago con eso? El clase 1 tiene todas las partes metálicas conectadas al mismo punto. Por eso dice que aislación básica más terminal de puesta a tierra de protección, que esto es Basic Isolation, y el terminal de protección Protective Earth, da un clase 1. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Acá tienen lo que sería el cable de alimentación del equipo, que tiene línea neutro y un cable de tierra, que sería el tercero, que como ven está recientemente conectada al chasis del equipo, y si hubiese todas partes metálicas, están conectadas también a eso. Un equipo clase 2, en cambio, tiene además de la aislación básica, no como una protección adicional, tiene una aislación doble o reforzada. Y no necesitan necesariamente un terminal para la puesta a tierra de protección. No necesitan. Entonces, cuando tienen una aislación básica y una aislación reforzada, eso les da una doble aislación, que es un clase 2. Pues se puede ver en la imagen de la siguiente manera. Tiene una aislación básica y una aislación doble o reforzada. Y no hay necesariamente una conexión tercera patita que vaya a tierra, porque no es necesario para este tipo de equipo. La seguridad básica, como término para un equipo, se refiere a la ausencia de riesgo inaceptable, que puede ser directamente causada por un peligro físico cuando el equipo se usa en condición normal y en condición de primer defecto. O sea que cumplir con los requisitos de seguridad básica, como dice la 60601, es que no hay riesgo inaceptable cuando se usa un producto médico tanto en condición normal como en condición de primer defecto. ¿Por qué? Porque se han dado todos los medios para que eso esté garantizado. No hay riesgos inaceptables. Entonces, ¿qué es una condición normal? Es aquella en la que todos los medios previstos para la protección contra riesgos, todos los riesgos, mecánicos, eléctricos, de vibraciones, de partículas, de radiaciones, todos los riesgos están intactos. Esa es la condición normal de un equipo. Y la condición de primer defecto es aquella condición en la que solo un medio de protección contra los riesgos en el aparato está defectuoso. Uno de todos los medios de protección. Solo hay una condición anormal. Respecto a la seguridad eléctrica, se reconocen, están tipificadas y son las que están dispuestas acá. La interrupción de la tierra, por ejemplo, o que se corte la línea o el neutro, o sea, que haya la interrupción de un conductor de la red de alimentación. Que nos aparezca una tensión de red flotante por alguna falla en una parte aplicable, o que haya una tensión de red en los puertos de comunicación. Esas son las causas que se conocen como condición de primer defecto en un producto médico electromédico que tiene una falla de solo un medio de protección. ¿Bien? Es importante entender esto, porque si no, no podemos entender qué es lo que estamos ensayando. ¿Bien? Entonces, el funcionamiento esencial se refiere a las características de funcionamiento necesarias para mantener ese riesgo residual dentro de límites aceptables. Y eso es lo que se evalúa en un producto médico cuando se verifica funcionamiento esencial. Entonces, que quede claro, vuelvo para atrás, esto es muy importante, la norma evalúa seguridad básica y funcionamiento esencial. O sea, riesgo aceptable en condición normal y de primer defecto, y que, cuando estamos hablando de funcionamiento esencial, el riesgo residual está dentro de límites aceptables. O sea que si evaluamos funcionando el equipo, el riesgo residual tiene que estar dentro de límites aceptables. Redundo porque es importante para entender qué ensayos se hacen.
y cuándo. El uso correcto es un factor final que va a determinar la seguridad y eficacia del dispositivo. Y es hiper necesario ¿para qué? Para que justamente ni esa seguridad que hablamos recién, ni esa eficacia o funcionamiento esencial, que es lo que nombramos hace un rato, se vean disminuidos. Para poder tener un uso correcto necesitamos los siguientes puntos cumplidos: una capacitación correcta del usuario, un mantenimiento y calibración periódico del equipo, será diferente de acuerdo al tipo de equipo, vigilar esa seguridad y el funcionamiento adecuado, e intercambiar información con nuestros pares para saber si es que hay algún tipo de defecto o de problema que podamos resolver, o hay alguna falla que tengamos que reportar a través de la tecnovigilancia. Esto es la esencia de la 26.906. Que nosotros, a través de una serie de ensayos y de seguimiento, como profesionales formados en el área, podamos formar a los que utilizan los equipos y vigilar de manera adecuada y trazable cuáles son las condiciones de estos productos médicos activos en uso. Otra terminología importante que le estuvimos nombrando recién fue ¿qué es una parte aplicable? La parte aplicable es toda la parte del aparato del sistema electromédico que en uso normal, o sea, uso normal, que es el uso previsto, entra en contacto físico con el paciente para poder asegurar su función. Entonces, una paleta de un cardiofibrilador es una parte aplicable, porque en uso normal, en uso de desfibrilador, si no entra en contacto físico con el paciente, no se puede asegurar su función, porque el cardiofibrilador no descarga, sino detecta que tiene un paciente al cual descargar, si está bien diseñado. O por ejemplo, acá este es un ejemplo de un electrocardiógrafo. Sistema de monitoreo de electrocardiografía tiene cables, que es un cable paciente, que van conectados al paciente. Eso es una parte aplicable porque si no los tiene, no se puede asegurar la función de monitoreo. No, por ejemplo, acá tenemos un equipo de rayos X. Entonces fíjense que el equipo electromédico es todo, es la mesa examinadora, es la fuente de rayos que está con el tubo, la calota y demás, es el Potterbuki o soporte de pared que ven ahí, y parte aplicable son todas estas partes que han sido puestas en contacto con el paciente, por ejemplo el soporte de pared o la mesa examinadora. Esos son partes aplicables, deben considerarse como partes aplicables porque entra en contacto con el paciente para poder asegurar la función. Si yo pongo al paciente en otro soporte que no sea la mesa examinadora o el Potterbuki, no funciona el equipo, por más fuente de rayos que tenga. ¿Bien? Entonces eso se considera como parte aplicable. Otro término importante es que es una parte accesible, o parte conductora accesible. Es la parte del producto médico que, si bien no es una parte aplicable, como por ejemplo ese tornillo que habíamos nombrado anteriormente, puede tocarse con un dedo de prueba normalizado, que es con lo que uno ensaya en el momento de hacer el ensayo de fábrica, o que puede entrar en contacto eléctrico al momento de ser utilizado por el operario. La envoltura o chasis va a ser la superficie exterior del equipo electromédico, que es lo que ven ahí. Y otras terminologías importantes es esto. ¿Qué es una conexión al paciente? Es cada parte individual de la parte aplicable que dijimos anteriormente, recuerden que era la parte aplicable, a través de la cual pueda circular corriente entre el paciente y el aparato, ya sea en cualquiera de las dos condiciones. Entonces, si nosotros vemos que una parte puede transformarse en un camino de circulación de corriente, para nosotros es importante ensayarlo. Eso es algo para tener en cuenta. En cuanto a los tipos de partes aplicables que vimos anteriormente, la parte aplicada tipo F no es que exista como per se, como una clase, como un tipo de parte aplicable, sino que se explica que una parte aislada del tipo F, o sea, flotante, que puede ser BF o CF, está aislada de forma tal que no circula ninguna corriente superior a la corriente de fuga aceptable para ese tipo de parte, ya sea B o C, me refiero a siendo BF o CF, en condición de primer defecto. O sea que el que esté aislada con una parte tipo F quiere decir que si es BF o CF, garantiza que no circula una corriente mayor
a la aceptable para condición de primer defecto. Recuerden que condición de primer defecto eran esas tipificadas en las cuales fallaba solo un medio de protección de los que habíamos nombrado anteriormente, medio de aislación. Entonces tiene las definiciones de tipo B, tipo F y tipo CF que están definidas en la norma IS 60601, y para que vean esto, el grado de protección contra el choque eléctrico para cada una de las partes es mayor para un CF que para un BF que para un B. O sea que si ustedes quieren tener el mayor grado de protección contra un choque eléctrico, tienen que elegir la CF. El grado de protección va disminuyendo de acuerdo a esa reglita que ven ahí arriba en la pantalla. Si bien estas definiciones parecen confusas, quieren que queden claros que cuando las lean van a interiorizar más el concepto, pero la parte aplicable se define como está definida ahí, y además por un valor de corriente de fuga aceptable. Esto lo dejamos para que lo vean más adelante, no es necesario ahora. Esto es a lo que quería seguir. Se definen diferentes corrientes de fuga que estaban anteriormente puestas, pero para que vayamos más hacia los valores, recuerden que según el tipo de parte aplicable, como se ve acá, tienen un valor de corriente de fuga aceptable. Esto es para la parte de diseño. La norma 62353 tiene otros valores que tienen que revisarlos, sobre todo porque las corrientes de fuga que miden son distintas, no porque los valores admisibles sean diferentes, están íntimamente relacionados entre sí. Cuando ustedes entienden cuál es el equivalente de la corriente de fuga que se mide en una norma con la que se mide en otra, se entiende por qué los valores son distintos. La corriente, que acá se llama auxiliar del paciente, en la norma 60601, que es para esta tabla, la 62353 no la tiene. Se llama de otra manera, porque evalúa corrientes diferentes, ¿bien? Entonces, lo que importa es cómo defino una parte aplicable, la defino por el grado de protección contra el choque eléctrico que da, y por el valor de corriente de fuga aceptable en condición normal y de primer defecto. Que lo que quiere decir acá es normal condition y second failure condition, que es condición de primer defecto. Perdón, single, no second, single. La simbología que pueden encontrar es esta. Fíjense que acá abajo lo único que ha cambiado, como les dije antes, estas ya las nombramos, pero que antes, en la norma vieja, en la segunda edición, este era el símbolo para precaución. Ahora, este símbolo ahora es precaución, antes quería decir leer la documentación acompañante, pero ahora lo modificaron por este que claramente es mucho más explícito. Bueno, entonces lo que vimos hasta ahí son qué ensayos pide la norma de fábrica, pero vimos un pantallazo, ¿no? La norma para fabricación, porque fíjense que la norma para fabricación que hay que elegir, si es un producto electromédico, era la 60601, 1, que es los requisitos generales de seguridad y eficacia, con el concepto de seguridad y eficacia como riesgos mínimos aceptables en condiciones normales de primer defecto, pero lo vimos anteriormente, más las normas particulares, más las colaterales aplicables, más, por ejemplo, si la fábrica tuviese 13485 o 14971 o bioseguridad o lo que fuese, o sea, son un conjunto de, por lo menos, normalmente en un producto médico de 5, 6 a 10 normas, y entre generales, colaterales y particulares. Pero si estamos en el momento postventa, utilizamos la norma IS 62353, que es de ensayos recurrentes y ensayos después de reparación del producto médico. Esta norma lo que propone es una serie de ensayos, como dice acá, que está aplicado solo a productos en uso, los que han sido reparados, los que están modificados como ensayos recurrentes, o equipos que están por ser puestos en servicio, también es algo aceptable. La última versión de la norma en nuestro país es la versión 2013, IRAN, pero ya salió la versión nueva 2015, así que también está más actualizada, se usa en la norma internacional. Esta norma lo que hace es tomar de la IS 60601 una serie de requisitos y los adapta para poder hacer ensayos que no sean destructivos. Esa es la gran diferencia. Entonces, se aplica a todos los productos que cumplían con la 60601, ya sea antes de la puesta en servicio,
después o durante un mantenimiento, en una inspección, haciéndole un service, después de una reparación, o como un ensayo recurrente, que es un ensayo que se realiza a un lapso de tiempo determinado por decisión de la propia institución. Para los equipos no construidos conforme a esa norma también se puede aplicar, pero tienen que tenerse en cuenta las normas básicas de diseño con las que se hizo ese producto para no ir en contra de eso. O sea que es muy importante tener la documentación de acompañamiento de fabricación para no ir en contra de un criterio, un requisito de fabricación al hacer un ensayo. Nunca un ensayo de 62353 puede ir en detrimento de la calidad de ese producto. O sea, la idea es tener una idea de cómo está el producto sin disminuir la calidad del mismo. Ahí están las definiciones de cuándo sería cada uno de estos, así que fíjense, la pueden tener en cuenta si lo necesitan, si necesitan justificarlo. Y el espíritu de la ley 26.906 está basado en el uso de esta norma. O sea, piensen ustedes como ingenieros biomédicos ya dentro de una institución. Llega un equipo nuevo y la fábrica no me dio un ensayo desde fábrica. Entonces yo tengo todo el derecho de saber cómo está el equipo en el momento en que lo recibo, para poder saber cuándo su calidad ha ido cayendo y tengo que o darlo de baja o hacerle una reparación mayor. Entonces hago un ensayo de puesta en servicio, que sería el primer uso del equipo o del sistema después del ajuste de la organización. Si es que no me dio uno de los informes, yo puedo hacer el primero. De hecho, también es exigible y es una buena práctica al momento del pedido de compra, que incluyan el ensayo de ese producto como la documentación a entregar. En el mantenimiento, o sea, cuando se hacen una acción de mantenimiento correctivo, por ejemplo, ¿cómo sé que esa acción de mantenimiento está correcta? Fíjense que no es lo mismo arreglar un nebulizador que un cardiodefibrilador. Bien, están en juego muchos parámetros bastante más complejos en un cardiodefibrilador y además de un equipo de soporte de vida. Entonces, ¿cómo hacemos para estar seguros de que lo que hicimos fue correcto? Ensayamos. ¿Qué ensayamos? Bueno, ya lo vemos más adelante. Pero habrá una serie mínima de ensayos a tener en cuenta para poder decir que ese cardiodefibrilador no ha perdido la calidad y sigue brindando la energía en el tiempo y de la forma en la que corresponde para que siga siendo un cardiodefibrilador. O servicio, reparación, bueno, ensayos recurrentes. Que el ensayo recurrente es algo que se hace en un intervalo de tiempo definido y básicamente se evalúa la seguridad del producto para saber si sigue siendo seguro, aunque parezca redundante. ¿A qué me refiero con eso? No necesariamente tenemos que esperar a que algo se rompa para saber si está funcionando correctamente. Hay ciertos equipos, que lo vieron también en la definición del plan de mantenimiento preventivo, que a una frecuencia determinada, dependiendo del tipo de institución y de ciertas cosas como la función clínica, la demanda de mantenimiento, el riesgo asociado, se van a poner frecuencias para poder hacer los ensayos correspondientes. Y la gran diferencia entonces se la definen en este cuadro. La norma IS 60601 hace ensayos destructivos, la 62353 nunca puede hacer un ensayo destructivo porque si no estamos perdiendo un producto. ¿Por qué la 60601 hace un ensayo destructivo? Porque lleva al límite tolerable de ese equipo para saber qué tanto cumple con la norma de fabricación y cuál es lo máximo que le da a ese fabricante ese producto. Y luego el fabricante dispondrá, de acuerdo a ese ensayo, cuáles son los rangos aceptables para distintos parámetros, y es lo que pondrá en su manual, diciendo no supere tanta carga térmica, tanta carga de vibraciones, de humedad, porque esos son rangos no seguros o no aceptados, llevan a la rotura del producto. Por ende, las normas IS 60601 se ensayan en condiciones ambientales definidas. ¿Para qué? Para que con las mismas ambiente de evaluación uno sepa qué tanto rinde un producto. En cambio, la 62353 se utiliza para medir un equipo en sus condiciones ambientales de uso normal, o sea, in situ. Por ende, la otra diferencia es que la 62353 valora el envejecimiento del equipo porque va viendo cuál es su evolución en el tiempo, mientras que la otra no. La norma 62353 lo que hace es evaluar la protección contra peligros eléctricos y el desempeño del equipo.
eso lo vemos en el apartado 5. Mientras que la 60601 es mucho más compleja porque no solo evalúa peligros eléctricos, sino mecánicos, de radiación, de temperatura y otros que estuvimos nombrando anteriormente, porque ve el todo, y por eso son ensayos instructivos. Normalmente mandar a evaluar la 60601-1, que es la general, lleva más de un prototipo entregado, y ese no vuelve. La primera es aplicable a la etapa de fabricación, y la segunda, como ven ahí, es aplicable durante todo el ciclo de vida del producto una vez que ya está comercializado, porque se puede hacer sin perder ese equipo después de que está siendo ensayado. El capítulo 5, que es el que está marcado acá, de toda la estructura de esa norma, es la que habla específicamente de los ensayos. Las otras son los nombres, definiciones o normas de consulta, términos, requisitos para poder hacer el ensayo. Cómo presentar los resultados está en el capítulo 6, y anexos diferentes que han sido agregados, que son muy interesantes de leer, están en el cuerpo de la norma. La 5, que es cómo se hacen los ensayos, es la que vamos a ver ahora a continuación. Generalmente para hacer estos ensayos se utilizan equipos analizadores automatizados, y no se hacen test con bancos de trabajo discretos por el tiempo que llevaría hacerlo. Lo que se busca con esos analizadores, que si bien son tienen costos elevados, o sea, no cualquier institución puede adquirirlos, pero lo que se busca con eso es poder estandarizar el proceso de trabajo. Los analizadores ya vienen con los test precargados generalmente de acuerdo a la norma, y son trazables metrológicamente a patrones de mayor precisión, con una incertidumbre para poder hacer la trazabilidad metrológica como pide la norma, la ley 26.906. Entonces, en cualquier set de ensayos, lo que se hace primero es iniciar el analizador, elegir la prueba que se va a hacer. Se hace antes, mientras se está precalentando tanto el equipo como el sistema de analizador. Lo que se hace es hacer un test de inspección visual con parámetros que uno define cuáles son los que se piden, de acuerdo a la norma. Se evalúa la que se llama resistencia de puesta a tierra de protección, ese es el primer ensayo. Después la corriente de fuga. Luego la resistencia de aislamiento, que esa es opcional, porque en esa ya les voy a explicar, se somete el equipo a 500 voltios de tensión continua, y eso puede llegar a traer problemas si no está bien la aislación. Luego se hace la prueba funcional, o sea, si es un cardiodefibrilador, veamos que sigue funcionando de acuerdo a los parámetros de un cardiodefibrilador. Si es un respirador, que sigue dentro de los parámetros de un cardiodefibrilador. Si es un ECG, lo mismo. Se hace el informe de los resultados, se evalúa si el equipo está o no está aceptable, y se comprueba que todo esté correcto, se prepara para el uso normal y se devuelve al servicio. Esta norma tiene esto. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Piensen en una institución de salud, si tiene probablemente la capacidad para poder adquirir uno de estos equipos, tienen equipos de backup, productos médicos de backup. Por ende, si retiran uno, van a poder seguir utilizando otro mientras se hace el ensayo. Pero, si no tienen esto y estos ensayos se tercerizan, también hay que tener en cuenta el tiempo que lleva hacer este ensayo y el tiempo que nos quedamos en la institución sin el producto médico para poder utilizarlo. Cuando se pueda volver a la normalidad, espero que podamos hacer el ensayo. Acá ven uno de los equipos que se utiliza, que contamos en la universidad. Perdón. Ahí está. Este es un analizador de seguridad eléctrica, S612 de la marca Fluke, de la línea Biomedical, que básicamente es como un multímetro bastante grande, que ejecuta de manera automatizada los ensayos de seguridad eléctrica de acuerdo a las normas tanto IRAM como IS 60601. Tiene simulador de ECG, generador de forma de ondas, también funciona como multímetro, y también se puede complementar con un software que se llama Ansurus, donde se puede manejar remotamente el equipo y hacer un análisis automatizado que lleva muy poco tiempo, en minutos está bastante listo, porque lo que hace es las conexiones que vamos a ver a continuación y que les dejo en ese video, las hace automáticamente él, conmutando las partes aplicables, las partes conductoras accesibles. Si ustedes no tienen en claro en un producto médico cómo identificar de entrada las partes conductoras accesibles, las partes metálicas, las partes aplicables, la clase de producto, la clase de sus partes aplicables, es como así imposible que puedan ejecutar un ensayo, y mucho menos en forma rápida. Acá se ven algunas de las pruebas que puede hacer.
Fíjense que tienen, por ejemplo, mide el voltaje de línea, si es que está en la polaridad correcta o no, mide la resistencia de puesta a tierra, o la de toma tierra de protección, que también se llama, mide cuánto consume de corriente el equipo, mide la resistencia de aislamiento, las corrientes de fuga a tierra, de fugas de chasis, caja o envoltura, que son sinónimos, y otras corrientes de fuga. ¿Por qué mide tantas de estas? Porque son corrientes que se miden en la 60601, ¿bien? En la 62353, como dijimos, tienen que tenerse muy en cuenta cuáles son las especificaciones del fabricante, porque si bien los valores de corriente están siendo aceptables, están definidos en la 60601 y en la 62353, tienen que tener en cuenta los documentos del fabricante como que tienen mayor jerarquía sobre lo que dice la norma. Entonces los requisitos que están en la 60601, que los toma la 62353 para los requisitos eléctricos, si el documento del fabricante dice otra cosa, el requisito del documento del fabricante se toma como mandatorio, ¿bien? Y esto se especifica en el informe. Sobre todo en las recomendaciones de mantenimiento de frecuencias, de ensayos a realizar y ensayos que no se pueden realizar, y cualquier otra precaución que se deba tener. Cuando en el gráfico decíamos que lo primero que se hacía era elegir la prueba que se va a hacer, después se hacía inspección visual. La inspección visual es mirar de una manera bastante profunda si las cubiertas, caja, envoltura o chasis están correctas, los fusibles que sean accesibles del exterior, los accesorios, la integridad de las partes mecánicas, si están las marcas, etiquetas o rotulados, porque eso también es muy importante. En el rótulo, fíjense que tendría que decir, si eso no sé si lo llegaron a interiorizar bien en la clase de productos médicos, pero el rótulo tiene información esencial, así que es muy importante que ahí analicen lo que dice, porque habla de si es de un solo uso, si es esterilizable, la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, la vida útil, la puede tener o no, los datos del fabricante, los datos del director técnico, el tipo de producto, la clase de riesgo ante choque eléctrico, de las partes aplicables, todo el grado de protección ante partículas, todo eso está en el rotulado, y es importante que se mantenga. Básicamente la inspección visual tiene que ser, nos da mucha información el chasis en el equipo y los accesorios sobre cómo está siendo tratado o no por eso es importante registrarlo. Se ven algunos de los requisitos para el marcado, o las marcas que tiene que tener el equipo. Por ejemplo, uno de los ensayos que se hace es frotar con agua y con una mezcla de alcohol y ver si realmente se mantiene legible, claro, ese aviso desde la posición del operador o junto a la clasificación, a las conexiones de cada una de las partes, para ver si la clasificación que decía sigue existiendo. O sea, es clase 1, es clase 2, es B, B, C, F. Así que bueno, todo eso se tiene que durar. Bueno, acá les dejo otro tipo de marcado y pasamos al siguiente ensayo, que es la resistencia de tierra de protección. Lo que se hace es medir entre cualquier parte conductora accesible, que recuerden, está conectada al terminal de puesta a tierra de protección por razones de seguridad, y el conector de protección de la clavija de alimentación, o el conector de protección de la base de este conector de la protección, o el conector de protección que esté conectado permanentemente a la red. ¿Bien? Y lo que se mide es una resistencia, claramente. Entonces lo que se hace es medir la resistencia entre los conectores que representan la protección, en el final del cable de alimentación, si es desconectable, y si no es desconectable, al final de todo el cable. Suena complicado, ¿verdad? Pero no, básicamente se mide una resistencia. Con el gráfico se termina de entender. Lo que pasa es que, recuerden, si es un clase 1, en la base donde se conecta el cable de alimentación, en el receptáculo donde se conecta el cable de alimentación, no tengo nada acá como para mostrarles, la tercera patita, que esa tercera patita es la que estaría opuesta a tierra, ese es un punto medible con cualquier parte conductora accesible. Pero si tenemos cable de alimentación, esa tercera patita pasa a la tercera patita al final del cable. Pero si esto es desconectable, y si no es desconectable, está acá. Pero también tenemos el terminal de puesta a tierra de protección si es que es clase 1. Entonces, si es clase 1, se mide también aquí. Todas esas combinaciones posibles son las que tienen que medir.
Y los valores de resistencia son diferentes dependiendo de cada uno de los casos. Supongamos el caso número 1. Si el cable de alimentación no es desconectable, se mide la resistencia entre la clavija de alimentación y todas las partes conductoras accesibles puestas a tierra. Y el valor resistivo tiene que ser menor a 300 miliohms. Si el cable de alimentación es desconectable, se tiene que medir dos situaciones. Como se desconecta el cable, hay que medir el cable per se, que tiene que dar menos de 100 miliohms, y entre el conector de tierra del toma corriente, o sea, del receptáculo, y las partes conductoras accesibles que estén puestas a tierra. Por ende, lo primero que se debería hacer es ver en el equipo qué partes están puestas a tierra. Si los cables son permanentemente instalados, se tiene que medir entre el terminal de tierra de protección de la toma corriente y las partes conductoras accesibles puestas a tierra de protección, y eso tiene que dar 300 miliohms. Y este último punto que dice con base de tomas múltiples sería la utilización de un adaptador tipo extensor, pero no se recomienda, así que no lo deberíamos hacer. Pero en este caso tendría que dar 500 miliohms. ¿Cómo se ve el ensayo? De esta manera. Fíjense que esto es una caja que representa el chasis del producto. Este producto médico, como se ve ahí, es en clase 1. ¿Por qué? Porque tiene terminal de puesta a tierra de protección conectado a tierra, justamente. Se ve línea y neutro, que están entrando un transformador. El resto de las cosas en el interior no se grafican. Y el cuadrado, que tiene 4 líneas a la derecha, son los que representan las partes aplicables. Y lo que se mide es resistencia entre la flecha que está apoyada sobre el chasis, representa esta que está acá, es una representación de partes conductoras accesibles, medición de resistencia, y este terminal de puesta a tierra de protección. Si el cable estuviese permanentemente instalado, claramente lo estamos tomando desde la red, entonces se mide con un zócalo que permita tener acceso al terminal de puesta a tierra de protección de forma indirecta, pero básicamente la medición es la misma. Luego hay medición de corrientes de fuga. La medición de corriente de fuga tiene 3 métodos. Hay un método alternativo, el método directo, que es el que utiliza la 60601, y un método diferencial. Y estos métodos de corriente de fuga se aplican no solo a los productos médicos o equipos electromédicos, sino también a todos los equipos que no sean productos médicos, pero que estén en lo que se llama entorno del paciente. Eso es lo que nos dice la 60353. Si queremos conservar la seguridad eléctrica del paciente, para disminuir el riesgo de microshock, que es por lo que puede pasar por una corriente de fuga, lo que tenemos que hacer es revisar todos los equipos eléctricos en el entorno del paciente. Y el entorno del paciente se ve como en realidad es una esfera, no este prisma, es una esfera que se diseña 1,5 metros del borde de la cama de ese paciente. Todo lo que esté al 1,5 metros del borde de la cama del paciente, cualquiera de los bordes, en todos los sentidos, se debería evaluar con la 60353 a través de la corriente de fuga. Entonces fíjense cómo se hace para saber en qué método se utiliza, si directo, alternativo o diferencial. Supongamos que queremos medir la corriente de fuga para un equipo clase 1. ¿Me dio la resistencia de aislamiento ok? Si es no, debiera hacer una reparación. Si es sí, entonces me fijo. ¿Contiene el equipo circuitería activa? Si es sí, enciendo el equipo. Si es no, voy a corriente de fuga por método alternativo. Si era así y enciendo el equipo, entonces digo, ¿está el equipo aislado del terminal de puesta a tierra? Si es sí, mido por método directo. Si es no, por diferencial. Y de ahí voy a evaluar partes aplicables. Entonces, cualquiera de los 3 métodos que yo hubiese usado, voy. La parte aplicable es tipo F, entonces hago corriente de fuga de parte aplicable. Ahora, si la parte aplicable no es de tipo F, directamente paso a la documentación. Esto mismo está para clase 1 y para clase 2 descrito en la norma. Entonces se los dejo para que ustedes puedan consultarlo y puedan ver diferentes ejemplos. Bueno, acá les dejo una muestra de cómo se vería la secuencia del analizador. Este es para este analizador, o sea que es solo a los fines de que lo puedan ver para el momento en que hagamos el trabajo práctico. Igual les vamos a dejar unos videos para que puedan ver cuál es la manera de utilizar estos analizadores. Y se vería algo así. Este es un dispositivo para ver otro tipo de performance, que es para analizador de
de electrobisturí. Entonces, una vez que ya hemos terminado con la parte de seguridad eléctrica, que es lo que vimos anteriormente, resistencia de puesta a tierra, corrientes de fuga, resistencia de aislamiento, fíjense que esa era la secuencia, pasamos a ver la performance del equipo, o sea, ya sabemos que es eléctricamente seguro, ahora veamos que realmente se comporta como lo que debía ser, o sea que sus parámetros que lo hacen electrobisturí y cardiodesfibrilador respirador siguen manteniéndose dentro de valores adecuados, aceptables. En cuanto a la seguridad eléctrica y a cualquier otro método que necesite una punta de prueba, hay que tener en cuenta un efecto, que es el efecto de la resistencia de contacto, como ven acá. Fíjense que esto es lo que representa. Cuando uno hace las mediciones de corriente de fuga, debiera moverse por cada una de las partes, o cualquier ensayo en realidad de seguridad eléctrica, debiera moverse por cada una de las partes conductoras accesibles y tocarlas con una punta de prueba. Pero como uno apoya esa punta de prueba, hace una diferencia en la resistencia de contacto. Y para corrientes muy bajas, que es lo que estamos trabajando nosotros, el efecto de resistencia de contacto se ve amplificado. Entonces, si hacemos una diferencia de presión en cada uno de los puntos, esto va a modificar terriblemente los valores de la medición, porque la densidad de corriente cerca del punto va a ser muy diferente si la superficie es poca o es mucha. Entonces, lo que se hace es no solo calibrar al momento del inicio de la prueba con un 0, entonces se coloca la punta de prueba en el equipo analizador y sin tocar el equipo, sino que sobre sí misma tiene un terminal para poner a 0, se anota el valor y recién ahí con un operario entrenado que haga la misma fuerza en la misma, o intente, procure hacer la misma fuerza, la misma presión, y de la misma manera en cada uno de los puntos, se trabaja a repetición las mediciones que se tienen que hacer. Esto es muy importante porque si no es una fuente de incertidumbre más debida al operario. Algunos ejemplos de conexiones las ven acá. Fíjense, por ejemplo, este es el mismo gráfico que vimos anteriormente, que era para poder hacer la toma de tierra de protección. Y acá hay un ejemplo de cómo se ve un gráfico para corriente de fuga a tierra. Fíjense que tiene. La línea 1 y línea 2 representan lo que es la tensión de la alimentación. Y acá tienen esto porque lo que se hace es polaridad directa e inversa. Por eso tienen este mecanismo de conmutación que llevaría el analizador. Va al dispositivo bajo prueba o DUT, hay un transformador, y acá como es el mismo gráfico que hace un rato, solo que representa algunas cositas de forma distinta nada más, las partes aplicadas. Las cortocircuita todas entre sí y las lleva al terminal de puesta a tierra de protección. Entonces, esta tierra abierta aquí implica que hemos generado una condición de primer defecto, porque se acuerdan que las condiciones de primer defecto eran o que no tengamos alguno de las líneas de alimentación, o que no tengamos tierra, o que tengamos una tensión flotante en las partes aplicables, o una tensión flotante en un puerto USB. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es abrir la tierra y las partes aplicadas cortocircuitadas también abiertas. Y estamos probando cuál sería la corriente de fuga que hay desde los conductores de red a través del equipo, del chasis o de alguna de sus partes, a través de esos al terminal de puesta a tierra de protección y de ahí a tierra. ¿Por qué? Porque el MD es el dispositivo de medición, es el Measure Device. Y al haber tenido la tierra abierta y las partes aplicables abiertas, en este esquema que vemos acá, que es un esquema de la 60601, la corriente de fuga a tierra para corriente de la 60601 es la que fluye desde las partes alimentadas de la red a través del conductor de tierra de protección, las partes conductoras accesibles de la envoltura y las partes aplicables. ¿Por qué? Porque sabemos que van por ahí, pero van hacia el conductor de tierra de protección. ¿Bien? Y sabemos que van por ahí porque hemos abierto todo.
todo lo demás. Entonces, todo lo que pudiera haber está yendo por ese camino. Y ponemos el dispositivo de medición ahí mismo. Ahí les dejo las definiciones para que las lean. Perdón, ahí. Acá lo que están mostrando este texto es cómo se configura el analizador para poder hacer esa medición de corriente de fuga a través de la envoltura. Acá les marco un detalle. Este se llama corriente de fuga a tierra a través de la envoltura, que es este que está definido acá. Después tenemos, por ejemplo, otro corriente de fuga, que sería corriente de fuga de la envoltura, o sea, de la caja, solamente de la caja. ¿Por qué? Porque anula solo las partes aplicadas. Esos son ensayos que tiene la 60601, pero nosotros estábamos hablando de que eso haría un fabricante. En realidad haría un laboratorio de ensayos que acreditado, que lo que haga sea entregar el certificado de calibración de un producto médico ensayado con 60601. Pero nosotros, como ingenieros, le damos la diferencia con lo que pide una corriente de fuga en un producto médico, la 62353. Tiene diferentes corrientes. Entre ellas está la corriente de fuga del equipo, que se llama, según la 62353. Los valores aceptables están, como dice acá, tomados de la 60601, pero el ensayo se hace de esta manera. Para un clase 1, lo que se hace es probar en polaridad directa e inversa, y en polaridad inversa, cortocircuitando las partes aplicables con las partes conductoras accesibles, y generando la condición de primer defecto de falta de tierra de protección. Y se mide cuál es la corriente que circula desde las partes alimentadas de la red, a través de la envoltura, las partes conductoras accesibles y las partes aplicables, hacia el terminal de puesta de tierra de protección. Por eso se pone el measure device entre esos puntos. Si fuese un clase 2, se hace exactamente lo mismo, pero lo que se hace es colocar una plancha metálica debajo del producto y generar, o sea, apoyar el producto médico debajo sobre una plancha metálica y generar un terminal de puesta a tierra de protección, que no lo tiene porque claramente no lo tiene el producto. Entonces lo que se hace es conectar a tierra eso y generar un falso terminal de puesta a tierra de protección y medir cuál sería el valor de corriente. También en polaridad directa y polaridad inversa. Esta es una de las corrientes de fuga que se mide. Y la otra corriente de fuga que se mide en la 62353 es la de partes aplicables. Es decir, ¿se acuerdan que una condición de falla era que tuviésemos una tensión flotante en las partes aplicables? Entonces, lo que hace figurar acá es una tensión flotante. Es este símbolo de voltímetro que ven acá. En polaridad directa e inversa, se cortocircuitan para un clase 1 el terminal de puesta de protección con las partes conductoras accesibles, se hace aparecer una tensión flotante entre ese nodo y el nodo donde van cortocircuitadas de a pares las partes aplicables, y se mide cuál es la corriente que circula en polaridad directa y en polaridad inversa. Y en el clase 2 es exactamente lo mismo, teniendo la consideración de que se conecta a tierra el nodo donde están las partes conductores accesibles, ¿bien? A través de esa plancha metálica. Lo que hace es medir la totalidad de la corriente de fuga debido a las partes aplicables, pero combinadas de a pares. Es distinta a la corriente de fuga que se miden en la 60601. Entonces, fíjense que esta tabla cierra un poco ese concepto, que puede haber sido confuso, pero es porque son muchos gráficos. Entonces, hay que entender lo que tiene la 60601 y lo que se termina utilizando en la 62353. Fíjense que la primera tabla a la izquierda, toda la cantidad de valores de corriente están puestas acá. Corriente de fuga del paciente, corriente de fuga de partes aplicables, de tensión de línea aplicada a las partes aplicables, corriente de fuga a tierra, de racing neutro, de fuga de envoltura a través de la tierra. Esto lo simplifica totalmente la 62353, midiendo solo dos corrientes.
La de fuga, que acá lo que les dice es con qué método se puede medir, directo o diferencial. La de fuga del equipo también la puede hacer por alternativo, o la puede hacer por cualquiera de los tres métodos, pero el que nosotros hemos utilizado y lo que vamos a utilizar en el práctico es por método directo, por facilidades constructivas. Fíjense que acá les toma de cada una de las corrientes que tiene la 60-601, les hace el equivalente de la 62-353 que la evaluaría. Por ende, no se evalúan todas estas, sino que se toman solamente dos, de partes aplicables y de fuga del equipo. Las cuatro primeras están en la 60-601, que se llaman distinto, la 62-353 las engloba en la corriente de fuga del equipo, que las hace no necesariamente por el método diferencial alternativo, nosotros trabajamos con el directo, pero a los fines prácticos, ¿no? Y la de partes aplicables se llama igual en ambas normas. Así que bueno, esa es básicamente la diferencia respecto a las partes referidas a la corriente de fuga. Yendo al capítulo 5 de la ISO/IEC 17025, que es la específica para laboratorios de ensayo calibración, en el requisito técnico 546 habla de una exigencia, que es la estimación de la incertidumbre en una medición. Entonces, un laboratorio que debiera hacer ensayos para la 62353 y base su funcionamiento en la 17025, como estamos haciendo ensayos, debiera aplicar procedimientos para estimar la incertidumbre de las mediciones, ¿sí? Y lo que hay que hacer es tratar de identificar todas las fuentes de incertidumbre para poder hacer una estimación razonable y poder asegurarnos de que lo que nosotros decimos que cumple, realmente lo cumple en su totalidad. Porque fíjense que una medición de un parámetro es una medición más su incertidumbre. Si no tiene incertidumbre, en realidad no está correctamente medida. Es una discusión que todavía se tiene en cuenta sobre esto, pero porque recuerden que el espíritu de la 62353 es hacer las cosas prácticas, igual de la 26906, prácticas, rápidas y no ir en detrimento de la calidad del producto médico. Entonces hay una relación de compromiso entre la metrología y conservar el equipo. ¿Qué tantas mediciones se hacen de un parámetro si es que esa medición puede comprometer, por ejemplo, la vida útil de la batería de un cardiofibrilador? ¿Cuántas repeticiones hacemos? ¿De qué valores? ¿Cómo lo exigimos al equipo? Hay equipos a batería que tienen esa dicotomía de que hay que analizar, y hay otros que no, como un monitor de electrocardiografía, donde lo que más podemos llegar a consumir es tiempo, pero no necesariamente lo dañamos a la batería porque no funciona como no es reservorio de energía que se entrega al paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué se hace? Primero, para poder estimar para tener el mejor estimado de cualquier mensurando, acá se usa metrología básica, que lo pueden ver en la guía del BIM o la guía GUM de metrología, que después la dejo en la documentación si les interesa leerlo. Primero hay que definir cuál es el cero. En cuanto a ensayos de seguridad eléctrica, como les dije, la punta de prueba se pone a cero en el mismo equipo si es que tienen un equipo de ese tipo automatizado. Si no, el sistema se tiene que poner a cero o anotar cuál es el valor inicial para poder tener un valor corregido, que sería el primer valor, el del cero, que sería el valor medido menos el valor inicial. Eso nos daría el cero para cada uno de las mediciones que vayamos haciendo. Si ponemos a cero, tomaremos como cero, y si no, será con la corrección del primer valor, que sería el cero inicial del sistema. Con eso se trabaja yendo hacia el mejor estimado de ese mensurando. Entonces, lo que hay que hacer es la media de valores ya corregidos, tomando en cuenta ese cero. Lo ideal es corregir el cero al inicio para no tener que estar restándole el valor medido menos el valor de cero, para tener el valor corregido de cada uno de las mediciones. Y luego hay que tener en cuenta la incertidumbre. La incertidumbre viene de diversos factores. Por ejemplo, el instrumento con el que nosotros hagamos el análisis tiene una incertidumbre propia, que viene de la calibración de ese instrumento y está dado en un certificado de calibración. El patrón o material de referencia que utiliza ese instrumento que ha sido calibrado también tiene una incertidumbre y va a estar representada en el certificado de calibración de nuestro instrumento. La repetitividad de las lecturas y la reproducibilidad de las mediciones también es una fuente de incertidumbre.
Por eso se trabaja con un operario entrenado y se hace una cantidad de repeticiones que trate de bajar lo máximo posible, sin comprometer la calidad del equipo, ese error asociado a la repetitividad y la reproducibilidad. El propio instrumento también tendrá características como, por ejemplo, que no se pueda detener, supongamos que es un instrumento que mide una variable y no se puede congelar ese visor o display de la variable. Entonces también va a depender de esas características mismas del sistema de medición, de las condiciones ambientales en las que estamos midiendo. Recuerden que la 62353 evalúa en las condiciones normales de uso, entonces eso también puede influir, del modelo particular del sistema de medición. O sea, hay un montón de fuentes de incertidumbre. Y lo que hay que hacer es analizar todas las incertidumbres y generar una incertidumbre combinada. Fíjense que hay evaluación de tipo, incertidumbre tipo A o tipo B. Recuerden que esa era diferente, eso lo pueden revisar de conceptos de física, de metrología, en transductores también creo que lo han visto. Pero las grandes fuentes de incertidumbre y su tipo están dadas en este gráfico, que se llama un gráfico de espina de pescado, que lleva a la incertidumbre combinada. Por ejemplo, el equipo analizador tiene una incertidumbre por su calibración. Esa es de tipo B. La resolución del equipo analizador también genera una incertidumbre, porque la cifra menos significativa de ese equipo también influye en la incertidumbre y eso también va a ser tipo B. La incertidumbre por la resolución del equipo bajo ensayo, que es EB, esa también va a ser tipo B, porque no es solo la resolución del equipo analizador, sino es la resolución del equipo bajo ensayo, que puede ser digital, puede ser analógica, pero tiene una incertidumbre, eso también es tipo B. Y la incertidumbre por la repetitividad de las medidas es tipo A. Por eso, a medida que tenemos más cantidad de mediciones, bajamos esa incertidumbre. Pero eso tiene un costo-beneficio, que es el tiempo que nos demora hacer el ensayo y que podamos ir en detrimento de vuelta de la calidad del equipo bajo ensayo. Eso nos lleva a una incertidumbre combinada. Entonces, antes de poder hacer cualquier cosa y de poder saber qué contribuye y qué no a la incertidumbre combinada, hay que saber que las incertidumbres de los equipos tienen funciones de distribución de probabilidad distintas. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de llevarlas todas a incertidumbres estandarizadas para poder saber cuánto pesa o qué tanto pesa cada una de las fuentes. Por eso se busca la función de distribución de probabilidad o se la detecta en el manual, que generalmente están descritas y se dice cuáles son los valores que tiene y cómo es su función, y eso se toma como un elemento de entrada para poder determinar la incertidumbre expandida. Entonces veamos, por ejemplo, la incertidumbre de calibración del equipo analizador generalmente tiene una distribución de función de probabilidad rectangular, que se puede expresar como una función de la exactitud, es un más menos la exactitud del equipo analizador sobre raíz de 2, raíz cuadrada de 3, perdón. No raíz de 2, raíz cuadrada de 3. ¿Por qué? Porque tiene una función de distribución rectangular y las funciones de distribuciones de probabilidad rectangulares se estandarizan poniéndole una raíz cuadrada de 3. Eso se ve representado, por ejemplo, en un equipo analizador de cardiodefibriladores, en el manual y en el certificado de calibración, dice, es el 1% de la lectura más 0,1 joules sobre raíz cuadrada de 3. Esa sería la incertidumbre de calibración del equipo analizador de cardiodefibriladores. Esto se encuentra en la información del manual y del informe de calibración del laboratorio de ensayo una vez que ya ha pasado el periodo original, digamos, de ese certificado que vino de fábrica del equipo analizador. Después está la incertidumbre de resolución del equipo analizador y del equipo bajo ensayo. Esas también suelen tener una función de distribución de probabilidad rectangular, que se refieren como el dígito menos significativo sobre raíz de 3, o el delta de X de medición, o la cifra menos significativa de ese equipo. Entonces se la normaliza poniéndola sobre raíz de 3. Y la incertidumbre por repetitividad, que esa era tipo B, era tipo A, porque a mayor número de mediciones la hacíamos más chica,
es el desvío estándar sobre el número raíz cuadrada de n, que n es la cantidad de veces que se hace la menor. Por ende, cuanto más grande es n, más chica se hace esa incertidumbre y contribuimos en menos valor a esa incertidumbre por repetibilidad. Eso tiene una relación de compromiso debido a que no podríamos hacer infinitas mediciones, tanto por el tiempo como para no dañar el equipo. Entonces, una vez que tenemos las 4 fuentes, en este caso de incertidumbre, utilizando la ley de propagación de incertidumbre, hacemos el cálculo de la incertidumbre combinada, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las incertidumbres que hemos analizado. De cada una de las fuentes, ¿no? Fíjense, por eso sumamos el cuadrado de las del equipo analizador, tenemos el cuadrado de la resolución del equipo bajo ensayo y el cuadrado de la repetitividad, porque son las fuentes distintas. Y una vez que llegamos a eso, tenemos que hacer el cálculo de la incertidumbre expandida, eso es lo que pide la 17025, porque lo que se hace es tener un factor de seguridad, que generalmente se utiliza 2, porque eso lo que hace es, la incertidumbre también tiene una distribución normal, entonces con un K igual a 2 tenemos un nivel de confianza del 95,45% de probabilidades de que el mensurando esté comprendido en un valor entre la media menos la incertidumbre expandida y la media más la incertidumbre expandida. El nivel de confianza lo define el laboratorio que está haciendo los ensayos y puede ser más o menos estricto dependiendo de lo que considera aceptable. Entonces lo que hacemos es la incertidumbre expandida es el factor K por la incertidumbre combinada que calculamos recién y el resultado de medición termina siendo lo que hemos logrado con suerte conseguir, como ven acá, con todos estos valores calculados. Perdón. Y antes de terminar con ese muchas gracias, vamos a hacer la siguiente reflexión, que es, si ustedes miden, por ejemplo, un valor de corriente de fuga, ¿cuántas veces miden para decir que ese valor es aceptable? Supongamos que la norma dice 100 microamperes como valor aceptable. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. Miden una vez y les da 95 microamperes. Y ustedes tienen que decidir si pasa o no pasa. A eso es lo que quiero que reflexionemos. Como laboratorio que hace el ensayo, quizás ustedes en realidad no tengan que dar ese pasa o no pasa, pero sí tienen que metrológicamente poder decir algo. Lo que la red de laboratorios está trabajando, la Sociedad Argentina de Bioingeniería, a la que nuestro laboratorio pertenece, es en armar esos estándares mínimos para poder estandarizar los ensayos en todo el país. Entonces, por ejemplo, para estos análisis lo que hemos definido es que se mide el parámetro un cierto número de veces, sin ir en detrimento de la calidad del equipo médico, pero hay que analizar la incertidumbre. Primero hay que definir la cantidad de mediciones. Entonces piensen que miden, por ejemplo, resistencia de puesta a tierra de protección. Una vez, 2, 10, 5, ¿cuántas? En esos estudios y análisis que son de seguridad eléctrica, se suelen hacer 10 mediciones, que es un número n aceptable. Eso implica que la resistencia de puesta a tierra de protección, como se medía, recuerden, se tiene que medir 10 veces. O sea que el operario tiene que colocar la punta de prueba con un valor de resistencia de contacto aceptable, o sea, siempre de la misma manera, lo más ordenado posible para bajar ese error por repetibilidad y por reproducibilidad debido al operario, y medir 10 veces, sacar el promedio, habiendo hecho la corrección ya, sacar el promedio, después de sacar el promedio, hacer la suma de todas las fuentes de incertidumbre, sacar la incertidumbre combinada, multiplicar por un factor de protección para sacar la incertidumbre expandida, y el resultado final será la media más menos un valor de incertidumbre expandida. Si la norma decía no mayor a 300 miliohms, ¿qué harían? ¿Tomarían que la media esté por debajo o que la media más menos la incertidumbre expandida? Lo correcto y seguro es que si la media más menos la incertidumbre expandida se encuentra por debajo del valor límite que sugiere la norma, el equipo es aceptable totalmente. Ahora que si la media más menos la incertidumbre expandida se encuentran por arriba de ese valor, el equipo no es aceptable para nada.
Pero si la media más menos la incertidumbre expandida se encuentra una parte por debajo y otra parte por arriba del valor límite de la norma, ¿qué es lo que harían? Entonces ahí hay que tomar criterios. Todo esto es un campo nuevo que está en crecimiento y que está definiéndose. Si a ustedes les interesa, sería muy bueno que se adentren un poco más de lo que dicen las normas de metrología y van a poder entender que cada caso es algo particular y también qué lugar ocupa uno como ingeniero, ya sea desde un laboratorio o desde una institución de salud. La realidad es totalmente distinta para definir qué es aceptable. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay una persona siendo atendida por ese producto. Por ende, tomen en cuenta que 40 microamperes es mucho para un paciente eléctricamente susceptible. Por ende, tomar una decisión tiene que ser tomada en base a información, a criterios técnicos adecuados y no solo a cuestiones aleatorias ni ninguna presión que puedan tener para tomar una decisión de si un producto entra o no como aceptable. Bien, como les dije, es un campo bastante nuevo. Espero que con los videos quede un poco más amplio qué es lo que tienen que entender. Si hay alguna duda, la pueden hacer por el foro, a la pregunta, o por el grupo de WhatsApp. Y espero que nos podamos ver pronto para poder hacer los trabajos prácticos. Porque ahí todo cierra mucho más. Así que bueno, muchas gracias. Les dejo no solo la diapositiva, el video, sino también documentos que realmente necesitan un poco de lectura concentrada para poder entender los conceptos. Está todo ahí, solo que requiere bueno, ser puntillosos con algunas cosas para poder entender el proceso de ensayos de productos médicos. Es bastante serio, porque piensen que son productos que terminan atendiendo a seres humanos. Así que bueno, saludos, nos vemos.